En el turbio panorama de los derechos humanos en Egipto, al menos 50 muertes bajo custodia plantean serias dudas, con informes que sugieren negligencia médica o incluso actos de tortura. La sombra de juicios manifiestamente injustos y ejecuciones pende sobre el sistema judicial, mientras la violencia sexual y de género continúa sin encontrar un freno efectivo por parte de las autoridades. Hoy, en Paseos Extraordinarios, nos adentramos en la vida cotidiana en Egipto, y la encrucijada de los derechos humanos en la que se encuentra. El derecho a la huelga de los trabajadores es reprimido, y las medidas de protección contra despidos injustificados brillan por su ausencia. Los desalojos forzosos y detenciones de residentes de asentamientos informales, que protestan contra la demolición de viviendas, arrojan más preguntas sobre el respeto a los derechos fundamentales. La persecución de personas de religión cristiana y aquellas que practican creencias no autorizadas por el Estado, añade otra capa de complejidad a la situación. Mientras tanto, personas refugiadas y migrantes enfrentan detenciones arbitrarias y expulsiones, planteando serias interrogantes sobre el respeto a las obligaciones internacionales. Las autoridades egipcias continúan su implacable represión de cualquier forma de disidencia pacífica, estrechando aún más el espacio para la sociedad civil. Las fuerzas de seguridad, en un acto alarmante, detienen arbitrariamente a un mínimo de 11 periodistas, acusándolos por su labor o sus opiniones críticas. Mientras al menos 26 periodistas permanecen tras las rejas, declarados culpables o sometidos a investigaciones por cargos como difusión de noticias falsas, uso indebido de las redes sociales o incluso terrorismo. La libertad de prensa se ve así, seriamente amenazada. En un ataque a la libre expresión, más de 600 sitios web de noticias, derechos humanos y otros temas siguen bloqueados, según informes de grupos de derechos humanos. Este cerco digital se suma a la censura generalizada, limitando el acceso a información vital. Las detenciones arbitrarias no se limitan a periodistas. Al menos 8 defensores de los derechos humanos también han sido arrestados, mientras otros enfrentan vigilancia, citaciones ilegales e interrogatorios coercitivos. Un oscuro legado de represión, el caso 173, mantiene a 15 defensores de derechos humanos y personal de ONG, bajo investigación, con restricciones de viaje y bienes congelados, poniendo de manifiesto la persistencia de una amenaza latente a la labor legítima de la sociedad civil. En el ámbito político, la oposición sufre detenciones arbitrarias, enjuiciamientos injustos y hostigamientos sistemáticos. El caso de Abdelmonem Aboulfouta, ex candidato presidencial, y Mohamed Al-Qasas, vicepresidente del partido Masra al-Awidia, condenados a largas penas de prisión, subraya la dura realidad que enfrenta la disidencia. La inclusión de 620 personas, entre periodistas y miembros de la oposición, en la lista de terroristas impone restricciones significativas, limitando su participación en actividades cívicas o políticas y restringiendo sus viajes durante 5 años. En el periodo previo a la COP27, las fuerzas de seguridad intensifican su represión, deteniendo a cientos de personas en relación con las protestas planificadas. Entre los detenidos se encuentra Abdel-Salam Abdel-Ghani, arrestado por expresar su apoyo a las protestas en redes sociales. Durante la conferencia, los participantes son sometidos a interrogatorios y hostigamientos, y la entrada al país es negada al activista italiano Giorgio Caracciolo, del grupo contra la tortura Dignity. El dramático caso del activista egipcio-británico Alaa Abd al-Farah, en huelga de hambre por su detención arbitraria, subraya la desafiante realidad. A pesar de los esfuerzos internacionales, la represión persiste, dejando a los defensores de derechos humanos en una situación precaria, y planteando serias dudas sobre el respeto a los principios fundamentales en el Egipto actual. Después de que el presidente anunciara la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales en abril, las autoridades ordenan la liberación de 895 personas detenidas por motivos políticos y decenas más por impago de deudas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad se niegan a liberar al menos a 33 de ellas, las citan ilegítimamente para interrogarlas y amenazan con volver a detenerlas por participar en protestas. En mayo, el activista Serif al-Roubi recupera su libertad, pero en septiembre es nuevamente detenido, tras expresar públicamente las dificultades que enfrentan aquellos que han estado privados de libertad. Las fuerzas de seguridad prohíben arbitrariamente viajar a la abogada de derechos humanos, Mainour el-Masri, al investigador Ahmed Samir Santawi, y a otras personas que quedaron en libertad en 2022. Desde la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales, en abril hasta el final del año, 2.562 personas sospechosas de criticar u oponerse al gobierno,
son detenidas e interrogadas por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, mientras que miles de personas más continúan detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos. El abogado Joseph Mansour sigue detenido arbitrariamente, desde que fue arrestado en marzo, por criticar los abusos cometidos contra un cliente. Fiscales y jueces renuevan sistemáticamente la prisión preventiva de miles de personas, detenidas por cargos infundados de terrorismo o relacionados con la seguridad. En la prisión de Badr 3, un nuevo sistema en línea, para celebrar las vistas de renovación de la detención, viola el derecho de las personas detenidas a una defensa adecuada y a impugnar la legalidad de su detención. El derecho a un juicio justo de las personas acusadas se vulnera sistemáticamente, y las fuerzas de seguridad impiden el acceso a asistencia letrada en privado. Tribunales de excepción intrínsecamente injustos continúan dictando sentencias condenatorias, y enjuiciando a oponentes al gobierno y defensores de los derechos humanos, a pesar de que en octubre de 2021 se levantó el estado de excepción. La Fiscalía continúa absteniéndose sistemáticamente de iniciar investigaciones sobre denuncias de desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad someten a cientos de personas detenidas a desapariciones forzadas, extendiéndose en algunos casos durante meses. El 23 de marzo, Abdel Rahman Al-Saeed es detenido por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional en su domicilio, por criticar el aumento del costo de la vida en un video en redes sociales, permaneciendo en desaparición forzada hasta el 19 de abril. La tortura persiste de manera generalizada en prisiones, comisarías de policía e instalaciones gestionadas por la Agencia de Seguridad Nacional. Tras la filtración de videos que evidencian abusos policiales en la comisaría de Al-Salam First, en El Cairo en enero, las autoridades condenan a 21 hombres, una mujer y un menor apenas de entre 5 años y cadena perpetua, incluyéndolos en la lista de terroristas. No se llevan a cabo investigaciones imparciales y efectivas sobre estos abusos policiales. En la segunda mitad del año, las autoridades trasladan a cientos de presos políticos del complejo penitenciario de Tora, al sur de El Cairo, a los nuevos complejos penitenciarios de Wadi al-Natrun, al norte del Cairo, y Badr, al nordeste del Cairo. Las condiciones en estas instalaciones son crueles e inhumanas, denunciando a la población reclusa hacinamiento, mala ventilación, falta de higiene, insuficiencia de alimentos, agua potable, aire fresco y ejercicio. Se niega a las personas presas el acceso a atención médica adecuada y se les imponen restricciones indebidas, o se les prohíbe el contacto con el mundo exterior, a veces como castigo por la disidencia. La población reclusa de la prisión de Badr 3 sufre la prohibición general de recibir visitas de familiares y representantes legales, así como de mantener correspondencia escrita. En cuanto a la pena de muerte, los tribunales, especialmente las secciones especializadas en causas de terrorismo de los tribunales penales y los tribunales de excepción, dictan condenas a muerte tras juicios colectivos sin garantías. En junio, una sección especializada en terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo condena a muerte a 10 hombres por terrorismo y asesinato, tras un juicio manifiestamente injusto. A pesar de la disminución en el índice de ejecuciones, en comparación con años anteriores, personas condenadas tras juicios injustos siguen siendo ejecutadas. La sombría realidad del sistema de justicia egipcio persiste, desafiando las normas internacionales de derechos humanos. Entre julio y agosto, 4 videos impactantes circularon por internet, evidenciando lo que parecía ser la ejecución extrajudicial de 3 hombres desarmados, bajo la custodia del ejército y milicias tribales, en Sinaí del Norte. En uno de los videos, un joven, posiblemente menor de 18 años y visiblemente herido, es interrogado antes de ser fatalmente tiroteado, por un individuo vestido con uniforme y botas militares. La Fiscalía omite llevar a cabo investigaciones independientes y efectivas, sobre las causas y circunstancias, de al menos 50 muertes bajo custodia, a pesar de las denuncias de torturas y la negación de atención médica adecuada. Las investigaciones sobre la sospechosa muerte bajo custodia del economista Emen Harhar, el 18 de abril, son archivadas por la Fiscalía, ignorando las evidencias de desaparición forzada el 5 de febrero, y los informes de tortura, malos tratos y la denegación de atención médica oportuna y adecuada. En julio, ante la negativa de las autoridades egipcias a cooperar y revelar la ubicación de los sospechosos, un tribunal italiano suspende el procesamiento de agentes de seguridad egipcios por el asesinato y tortura del estudiante italiano Giulio Regeni en 2016. La falta de cooperación y transparencia perpetúa la impunidad y la indignación, mientras las familias de las víctimas claman por justicia, en medio de un oscuro panorama de violencia sin respuestas en Egipto. Y así, con Egipto enfrentando una encrucijada crítica en materia de derechos humanos,
con liberaciones selectivas que se ven opacadas por una represión persistente, y generando serias dudas sobre el verdadero compromiso del país con los principios fundamentales y la justicia. Hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.